Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias a Dios que luego de un año en casa, prácticamente sin venir aquí a grabar a la emisora, estamos de vuelta con Mujer para la Gloria de Dios. Dios nos ha guardado, Katy. Amén, amén. Ha sido un año muy convulsionado para todos de manera personal y obviamente mundial, pero Dios es fiel y es algo que hemos podido ver de manera personal y como iglesia. Amén. Estamos aquí nueva vez en Mujer para la Gloria de Dios, como mencionamos, y el programa de hoy lo hemos titulado Mujer, confías en Dios en tu diario vivir. Y es algo que quiere resaltar, que estaremos resaltando, valga la redundancia, el título de cada programa con estas nuevas pantallas que nos han puesto, implementaciones que se han podido dar en este tiempo. Ellos están mejorando y eso ayuda a nosotros a mejorar también. Claro que sí, nosotras mismas también, que vamos a estar grabando aquí el programa desde cabina y no desde nuestras casas, con todos los sonidos y todas las cosas que se presentaron. El perro ladrando. Pues sin más preámbulos, iniciamos el contenido del programa de hoy. Vamos a leer esta cita bíblica de Proverbios 3, 5, 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y como pueden ver, transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o en su página en radioeternidad.com. Les saluda quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y Katy Cheraldi de Núñez. Katy, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Ailín? Muy contenta y agradecida al Señor de poder estar nueva vez aquí. Amén. Un año después. Qué bueno que podamos compartir con ustedes este programa titulado Mujer, confías en Dios en tu diario vivir. Recuerden que deben suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. Hoy retomamos con nuestra serie sobre Moisés, luego de una pausa debido a las reestructuraciones internas que estuvieron haciendo en la emisora para volver a grabar aquí en cabina. Y este programa, como mencionamos, lo hemos titulado Mujer, confías en Dios en tu diario vivir. Y damos gracias a Dios que nos permite aún poder continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Ailín, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí, Katy. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tú has sido fiel, tú eres fiel, podemos confiar en ti ciegamente. Amén. Y eso es lo que queremos resaltar en este programa de hoy. Gracias por Moisés, gracias por este ejemplo de este hombre que tú levantaste, Señor, que tú sostuviste, Dios, y que tú en todo momento le supliste para que pudiera cumplir con tu misión en este mundo. Así te presentamos, Señor, el contenido del programa de hoy para que pueda edificarnos, retarnos, alentarnos, Señor, a confiar en ti, sobre todo en estos días tan convulsos que nos han tocado vivir, Señor, en donde si hay algo que hemos podido confirmar y hemos sido testigos, Señor, es de tu fidelidad. Amén. Bendice todo lo que aquí hagamos, Señor, y gracias, Padre, por este espacio de Radio Eternidad en donde podemos compartir programas con este contenido de vida, de tu palabra, exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y Katy, en el último programa, hace ya algunas semanas, como habrán podido darse cuenta nuestros oyentes, pues estuvimos en una pausa, dadas las ciertas reestructuraciones que estuvieron haciendo para todos volver a poder grabar en cabina. Pues estuvimos varias semanas sin grabar, pero hoy retomamos y queremos retomar dándole continuidad para terminar, obviamente, dentro de varios programas, esta serie sobre Moisés.
Y queremos continuar retomando algunas de las excusas que Moisés dio a Dios para no hacer lo que éste le estaba pidiendo, que fue lo que vimos en el último programa. Y básicamente lo que más le pasaba a Moisés era miedo, los temores, cómo le impedían dar los pasos que Dios le estaba llamando. Como hace nosotras. Exactamente, eso mismo pensaba Katy. No hay nada nuevo bajo eso. Es el mismo corazón. Y vimos también cómo esta actitud negativa no era humildad, sino, como mencionamos, una falta de fe y de confianza en el Señor. Y eso es algo que nos pasa a todas, como mencionas, Katy. Si no han escuchado este programa, pueden entrar en cualquier momento a la página de Radio Eternidad o de la IBI y pueden escucharlo y pueden compartirlo. Hoy queremos ya retomar donde nos quedamos en ese último programa, y es en Éxodo capítulo 4, versículos 14 al 17. Vamos a leer. Dice: entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. No sé si notó que el Señor ya había hablado con Aarón. Aarón estaba en camino cuando él está diciendo. La coordinación divina. Sí, la orquestación es increíble y esa falta de fe no hay razón para eso, pero tenemos que aprender a caminar con Él. Amén. Dios en su misericordia trató de aliviar las inseguridades de Moisés, enviando a su hermano para ayudarle. Sin embargo, dejándolo bien claro a Moisés que él era Dios quien le enseñará lo que habrían de hacer. Y es bueno recordar que aun cuando Aarón fue una gran ayuda, también fue motivo de problemas para Moisés, aunque todavía no hemos estudiado sobre este. Y su otra hermana Miriam, ellos, sus propios hermanos, también se quejaron de y el pobre Moisés pasó 40 años recibiendo quejas de todo el pueblo, incluyendo hasta sus propios hermanos. Wow. Suena familiar. Lamentablemente estoy ahí más a menudo de lo que quisiera, quejándome. Así mismo con vergüenza. Y de hecho, recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios y tardó en regresar, fue justamente su hermano Aarón, el sacerdote levítico, quien junto al pueblo fabricaron un Dios para adorarlo. El corazón del ser humano es quejumbroso por naturaleza. Tenemos corazones pecaminosos. Y por otro lado, noten en el versículo 16, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esta fue la misma vara que Dios cambió en una serpiente para luego devolverla a su condición original. Dios utilizó la vara como un símbolo para que Moisés no olvidara lo que Dios haría. De nuevo podemos ver la misericordia de Dios versus la incredulidad de Moisés. Aún en su ira, Dios trató a Moisés con misericordia y compasión. Amén. Y tuvo con esto una impresionante conversación. Y quiero que escuchen lo que Moisés les relata a su suegro Jetro. Sí. Eso me llama mucho la atención también. Sí. Déjenme leerlo en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés no le mencionó nada de lo que Dios le había dicho. Y aunque estamos especulando, la pregunta que nos hacemos, y creo que es lo que te llama la atención, Katy, es ¿por qué no le dijo nada?
¿Sería porque Jetro era un sacerdote madianita y Moisés pensó que no entendería el llamado que estaba recibiendo de Dios? O tal vez porque pensaría que estaba loco. O también, algo más humanamente hablando, porque pensaba que si le decía la verdad, no le iba a dejar partir con su hija y su nieto. O sea, no sabemos la razón. La falta de fe otra vez, sí, eso fue. De parte de Moisés, exacto. Sí. Pero lo que sí no deja de sorprender es que conociendo a Jetro, que fue un hombre que manipuló y que hacía las cosas para su conveniencia, nos sorprende que haya respondido como manso cordero, sí, está bien, vete. Porque recuerden también que Jetro, el acceder tan fácilmente que Moisés partiera, llama la atención porque era el yerno que durante 40 años había estado cuidando de todo su rebaño, o sea que no solamente era que estaba perdiendo a su hija que se iba lejos, sino que estaba perdiendo y sus nietos, sino que también estaba perdiendo una persona que por 40 años había hecho un trabajo muy importante. O sea que definitivamente que es Dios quien en su gracia y misericordia mueve el corazón de su suegro, de Jetro, para que le diera permiso tan pacíficamente. Y en todo este proceso también se nota que Dios nunca pierde la paciencia con Moisés y que si Dios tiene un plan para nuestras vidas, Katy, yo sé que tú lo puedes confirmar, Él es que va a abrir las puertas de una manera asombrosa como sucedió aquí con Jetro, o va a cerrar las puertas, pero la voluntad de Dios es la que va a imperar. Y esto lo vemos en la vida de Moisés. Y aun cuando Moisés tuvo miedos e inseguridades, Dios fue paciente porque Moisés le creyó y le obedeció. Venció sus miedos eventualmente, porque no era que él confiaba, de que él no tenía miedo. Él tenía miedo, pero decidió por encima de sus miedos confiar y cumplió con el llamado que Dios le había dado. Y esto es algo que leerlo, el meditar en esto, me confronta, Katy, porque cuántos retos afrontamos nosotros en este mundo actual que estamos viviendo, en donde el miedo nos ha paralizado. Sí, y se abruma uno cuando uno se da cuenta que yo no puedo arreglar eso. Uh-huh. Es solamente Dios que lo puede arreglar. Y al ver el ejemplo de Moisés, hay muchas cosas que podemos aprender. Dios es paciente con nosotras, lento para la ira, y sus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana. Amén. Y justamente lo que Moisés hizo es lo que Él espera también de nosotras. Dios no nos pide hacer algo más de lo que Él ya ha hecho por nosotras. Y aún desde antes de que Cristo se encarnara como hombre y viniera a modelarnos sus virtudes, su llamado es consistentemente el mismo. Antes de la venida de Jesús, Dios fue paciente con su pueblo, los judíos. Y después de su venida, Él sigue siendo paciente con nosotros. Amén. El autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y como hemos visto, incluso en este mismo programa, esto es así, no solamente porque Él vino como hombre, sino que Dios siempre ha entendido y ha tenido compasión y paciencia con nosotros desde el origen de la creación. De hecho, desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviarlos a un Salvador. Esta promesa no sucedió años después, sino en el mismo momento. Dios nunca ha querido que vivamos sin esperanza. Amén. Sin embargo, la única forma en que podemos encontrar verdadera esperanza está a través de Jesucristo. Amén. Amén, así es. Y no puedo dejar de mencionar, Katy, que en tiempos como estos, en donde todo es tan incierto, en donde hemos visto que los gobernantes más poderosos no han sabido cómo manejarse en esta situación de pandemia que nos ha afectado a todo, en donde la tecnología, todo hemos visto lo vulnerable que es. Para mí, mi fe en el Señor, y sé que para ti también, es lo que nos ha sostenido. Amén. Con esperanza, con esta esperanza. Amén. Que acabas de mencionar. Sabemos que Dios está en control, y si eso está ocurriendo es porque Él quiere
que ocurre porque Él tiene un propósito. Amén. Hay un final. Para mí, falta poco para regresar. Ya, y toda así esa es. cosa tiene que pasar antes de. Amén, amén. Qué bueno, Katy. Quiero añadir también a lo que acabas de mencionar, y es que una vez nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, Dios quiere que nosotros demos el primer paso. Amén. Él está en control. Si Dios nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna, si Dios es soberano y está en control, ¿dónde está nuestro miedo? Así mismo. ¿Cuál es? Y hago la pregunta para mí misma también. Así mismo. No somos diferentes. Soy víctima, no sé tú, pero yo soy víctima del temor que me asedia Claro. en muchas ocasiones. Es Claro. algo propio de mi naturaleza caída. Sin embargo, Dios nos confirma una y otra vez que Él hará el resto, Él nos dará la fuerza, Él será la guía, Él orquestará todas las circunstancias para que sepamos por dónde caminar. Lo que sí es importante es que estemos seguros de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas de manera Amén. particular. Y sepan que Dios quiere revelarnos su Así voluntad. mismo. Él quiere, Él no quiere que nosotros demos un acertijo para ponernos difícil. No, Él quiere que nosotros Así aprendamos mismo y conozcamos su voluntad. Y hay ocasiones en donde nos enfrascamos nosotros en querer algo en específico y no le cedemos el control a Así es. Dios, sino que al contrario tomamos nosotros el control, entre comillas, y seguimos adelante confiando equivocadamente en que es Dios quien nos está abriendo puertas, cuando la realidad es que somos nosotras, que somos excelentes manipuladoras. De hecho, esto es justamente lo que en un principio Moisés hizo en Egipto. Recuerden cuando mató al guardia egipcio que estaba sometiendo a los judíos, y esto fue lo que eventualmente le llevó a Moisés a pasar 40 años cuando escapó de Egipto y terminó en el desierto. La pregunta que hoy nosotros tenemos que hacernos es ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, el tiempo para hacer la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas? O sea, hay algunas ocasiones en cuando obviamente no hay duda de que algo claramente viene de Dios, es muy evidente cuál es su voluntad. Por ejemplo, cuando tengo el deseo de hacer algo piadoso, apegado a lo que Dios enseña en su palabra y que normalmente incluso no me gustaría en mi carne hacerlo, para mí esto es una clara señal de que esto es Dios guiándome. Pero su voluntad no siempre es tan clara y nos toca entonces identificarla, discernir los hechos a la luz de su palabra para ver cuál es la voluntad de Dios en esas ocasiones en que no estamos seguros. Y como esto sabemos que es un reto que tenemos todos los cristianos, porque los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros, nuestra capacidad es limitada, nuestro corazón es engañoso, pues ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y un primer paso por donde podemos comenzar es el hacernos estas 3 preguntas con respecto a lo que estamos tratando de definir en la situación particular que no sabemos cómo obrar. Y vale aclarar que estas preguntas que les vamos a compartir son parte de un material de Chuck Swindoll y pueden encontrarlas allí, y también nosotros la vamos a tener, incluso la queremos compartir con ustedes en la página de Instagram para que luego puedan consultarla y puedan reflexionar y hacer mayor introspección, porque parte del objetivo de Mujer para la Gloria de Dios es afirmarnos en el conocimiento de su palabra, para que cuando nos toquen estas intersecciones en nuestras vidas, sepamos a la luz de su palabra cuál es la voluntad de Dios. Amén. Sin más preámbulo, estas preguntas son: ¿lo que estoy pensando hacer es bíblico? Excelente pregunta, Katy. ¿Lo que estoy pensando hacer es bíblico? Literalmente y honestamente. Así mismo. Porque somos tan perversos que hasta la Biblia la queremos manipular. Una segunda pregunta es: ¿cuál es mi motivación para hacerlo, la acción, lo que quiero emprender? Y por último, ¿quién se lleva la gloria al yo accionar de X o tal forma? Como verán, la respuesta a estas preguntas son bien interesantes. Y la primera tal vez será muy fácil, la respuesta a la primera pregunta. Si no es algo bíblico, entonces no viene de Dios. Pero para saber si es algo bíblico, no tengo que conocer y dominar con precisión la palabra de Dios, porque si no, mi corazón me va a engañar y voy a coger un texto fuera del contexto y lo voy a adaptar a lo que mi corazón quiere hacer y no necesariamente a la enseñanza que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra.
La segunda respuesta tal vez ya aquí es un poco más difícil de responder, dado que nuestros corazones, como mencionamos siempre, mujer para la gloria de Dios, ¿cómo son, Katy? Engañosos. Y lo decimos porque lo sentimos, lo hemos experimentado. Esa es una muy buena aclaración. El de ella y el mío son bien engañosos. Y por ende, podemos engañarnos a nosotras mismas pensando que la motivación es para el Señor, la de nuestro corazón, cuando la realidad es que en lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, sabemos que es algo que nosotros queremos, que place a mi carne, pero no necesariamente primeramente motivados por llevar la gloria a Dios. Y la respuesta a la tercera pregunta es también difícil de responder por la misma razón de la naturaleza de nuestro corazón, porque mi deseo es glorificar al Señor, o es realmente que yo quiero brillar ante la gente, mi orgullo me lleva, me estimula a querer brillar en X circunstancia. Así mismo, muchas veces hay una mezcla. Sí, yo quiero glorificar al Señor, pero yo quiero brillar sí, también. Es cierto, es cierto. Somos pecadores, es increíble. Sí. Son excelentes preguntas, Aileen, gracias. Ahora, ¿cómo respondemos bien las últimas dos preguntas? Primero, a través de la oración, y no cualquier oración. Por ejemplo, no se trata de que mi oración se centra en que el Señor me da lo que yo quiero. Uh-huh. Yo lo he hecho. Como jovencita en la fe lo hice por mucho tiempo. Señor, yo quiero eso, porque eso no está pasando. Sino lo que nosotros queremos es que Él me enseñe lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Es poner nuestra mente en neutro y entonces buscar su voluntad. Lo segundo es evaluar las circunstancias a nuestro alrededor. Y lo tercero es buscar consejos de personas maduras en la fe. Aunque sé que no sea difícil de creer, Dios está más interesado, como Aileen dijo, en comunicarnos su voluntad que lo que nosotros estamos en aceptarla. Y voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió hace muchos años, cuando estaba todavía en New Jersey. Durante un año estuve encargado del equipo de coinonía, o es el equipo de planear las actividades de la iglesia. Gracias a la palabra que estaba buscando. Y yo tuve una iniciativa que nunca antes habíamos hecho en la iglesia, y fue el tener reuniones conjuntas con otras iglesias de la zona. En esta área habían 4 otras iglesias de la misma denominación y pensé en invitarlas una a la vez. Y aunque no sabía si esto era de Dios, tuve una reunión con la esposa de uno de los ancianos, quienes eran personas mayores y muy conservadoras. Mi impresión, honestamente, antes de ir a hablar con ella, es que ellos iban a decir que no. Porque eran ese tipo de personas muy conservadoras, muchas siguen las reglas, uh-huh. No cambia la cosa. Y eso fue mi forma de buscar la voluntad del Señor por encima de mía. Y les pregunté directamente. Y para mi sorpresa, a estos les gusta la idea. Y la siguiente semana, mira cómo el Señor quiere revelar, no hay duda. De esta reunión, cuando yo estaba en la oficina tratando una paciente que era de una de esas otras iglesias, wow. Yo mencioné a ella la misma cosa. No, mejor dicho, eso fue una mentira. Ella me dijo a mí, si nunca habíamos pensado hacer reuniones con su iglesia. Y para mí fue, esto es Dios. Eso no fui yo. Fue una confirmación de Dios. Y ahí mismo le expliqué a esta hermana para que ella sepa que el Señor estaba usándolo, como el Señor acaba de usarlo como respuesta a nuestra oración. Wow, increíble cómo Dios, cuando nos revela su voluntad, hasta nos sorprende. Claro. Porque nos abre puertas, hace cosas que nosotros humanamente entendemos imposibles. Y honestamente, yo estaba robando su gloria, pero yo pensé que fue mi idea. No fue mi idea. Es Dios que nos usa a nosotros y hace su voluntad a través de nosotros. Vamos a
Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo Mujer, confías en Dios en tu diario vivir, y mira hacia atrás la pantalla recordando de que estaremos con esta nueva pantalla que nos van a estar recordando en todo momento cuál es el título de cada uno de los programas que vamos a estar entregándole durante los próximos meses, si Dios así lo permite, porque Amén. Si algo hemos podido ver en este tiempo de pandemia es que muy realmente el corazón del hombre dice, pero es Dios quien dispone. Amén. Estamos aquí hoy, no sabemos mañana, y ojalá eso nos estimule a ser más agradecidos y confiar más en la fidelidad de Dios, como hemos podido ver en esta vida de Moisés. Amén. Dios le ha respaldado, como ese testimonio que acabas de compartir, como Dios cuando nos señala, nos quiere llevar por un camino, Él abre y Él Amén. Cierra, y Él obra a pesar de nosotros. Amén. Dios es bueno, Katy, y Él quiere revelarnos realmente su voluntad. Por eso nos dejó su palabra escrita. Aparte, Dios tiene diferentes formas de comunicarse con sus hijos, pero obviamente, primordialmente a través de la revelación de su carácter, que está todo contenido en la Biblia. Por eso debemos de ser intencionales y constantes en estudiar la palabra de Dios. Y creo que esa es una de las motivaciones principales de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Aquí no se trata de temas de actualidad, aquí no se trata de lo que está en tendencia en cuanto al mundo, sino en cuanto a lo que está en tendencia, a la palabra de Amén. Dios. Y bueno, Amén. Obviamente compartimos experiencias como la que tú acabas de compartir, claro. que nos suceden en este caminar, en para este mundo. Para aprender cómo interpretar lo que la Biblia nos está diciendo. Exactamente. Dios puede revelarnos su voluntad a través de un problema o de una tribulación, destronando alguno de nuestros ídolos. ¿Por qué no? Todos tenemos ídolos en el corazón, como vimos en una serie muy interesante que tenemos en Mujer para la Gloria de Dios, y que pueden repasarla todos los que quieran ver sus videos. También ocasionalmente Dios puede revelarnos su voluntad, incluso a través de una estrofa de una canción o de un concepto en un libro que estemos leyendo, o hasta de un programa radial, como sabemos que han habido muchas que nos han escrito para decirnos cómo Dios le ha ministrado y le ha marcado el camino hacia su palabra a través de Mujer para la Gloria de Dios, y damos la gloria a Dios realmente, porque Él es que lo hace. Sí. Obviamente, como mencionamos y volvemos a enfatizar, la forma más fiel de Dios revelarse es su palabra. Así. En lo personal, no sé cuántas veces me ha pasado, y sé que a ti también, y sé que a muchos de los que nos escuchan, que leemos un pasaje en la Biblia y nos enseña algo, y cuando volvemos y lo leemos, entonces encontramos otra forma en que este mismo pasaje nos edifica. O sea, una segunda advertencia de todo esto es que debemos confiar totalmente en su poder, y dudar es, si de algo vamos a dudar, de nuestro corazón que se inclina hacia el pecado. Por otro lado, si la tarea que Dios me está pidiendo es algo que yo creo que no soy capaz de hacer, como le pasó a Moisés, y evito dar el primer paso, entonces usualmente comienza a luchar con el Señor, como también hizo Moisés, dado nuestro corazón pecaminoso. Pero si estás seguro de que la petición en cuestión viene del Señor, no te preocupes porque no tengas la capacidad, porque no tengas el poder. Es Dios obrando en ti, es Dios obrando a pesar de ti, y Él tiene la capacidad de orquestar todo para que ningún propósito suyo, no mío, de Dios, sea estorbado. Amén. Y aquí podemos ver el ejemplo de Job en capítulo 42, versículo 2, que está tan claramente. Ahora, si por otro lado sientes que eres capaz, entonces hay que esperar que el Señor marque los pasos, porque lo que Él hará va mucho más allá de lo que nosotros entendemos y podemos hacer, de lo que somos capaces. Y nuestro deber es caminar de la mano con el Espíritu, no caminar enfrente, no caminar detrás, sino mano a mano con Dios, haciendo su voluntad en su tiempo. Amén. Y la tercera advertencia es
aceptar lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Él conoce lo que está haciendo mejor que nosotras y ya nos ha probado que podemos confiar totalmente en Amén. Él. Y a propósito de eso, quisiera compartirles una oración que encontré escrita en el libro que se llama en inglés Pocket Pearls o Perlas del Bolsillo. Ujú. Es un pequeño libro escrito por un hombre que se llama Nelson Mink que dice así: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que das. Estoy dispuesto a faltar lo que retienes. Estoy dispuesto a renunciar a lo que tomas. Estoy dispuesto a sufrir lo que requieres. Ay, y la pregunta que nos toca hacernos luego de leer esta oración es si ¿estamos listas para orar de esta forma en nuestras vidas? Dios nunca permitirá que ninguno de sus hijos sea tentado más allá Amén. de lo que pueda soportar, sino que juntamente con la tentación Dios proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla, como leemos en 1 Corintios 10:13. Dios tiene siempre un propósito con todo. Y cuando Él nos pide hacer algo, sea que nosotros le obedezcamos o no, Dios siempre cumplirá con el propósito que Él tiene. Dios es bueno y Él quiere lo mejor para Amén. nosotras. Y eso es algo que tenemos que recordar. Amén. Nosotros creemos que esto está mejor, pero Él sabe que aquí está mejor. Exacto. Sin importar lo que ocurre, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Amén. Uno Y de mis esa favoritos. Claro, y para mí también, y esa última coletilla de ese versículo es muy importante porque como mencionabas, a veces las cosas que Dios nos piden duelen y por eso entendemos que no es la mejor opción. Sin embargo, es la mejor opción mismo porque es. todo es conforme a su propósito. Y eso también, Katy, me trae a la mente Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este versículo es una oración Así es. porque nos ayuda, nos estimula a que le confiemos a Él y que echemos fuera todo temor. Que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras sendas. O sea, noten aquí que Dios nos dice cómo debemos confiar, o sea, es claramente, Él se ha revelado, Él nos dice cómo, es nosotros que tenemos que escudriñar, indagar y aceptar su palabra como la verdad infalible. Y aunque ese versículo es muy corto, Sí, es muy profundo. contundente. Dice con todo el corazón. Amén. No por si acaso, no por la mitad, como todo el corazón, es lo que él está pidiendo. Y eso significa sin tener ninguna duda. Manos a la obra a toda velocidad. Amén. Y observen que en este mismo versículo de Proverbios 3 hay otra característica de cómo debe ser la confianza. Así es, dice, una que no se apoye en su propio entendimiento. ¿Eso no te llama la atención? Eso me llama mucho la atención. A mí porque también. ahí es que tiende a ir mi mente, a confiar Así en lo es. que yo conozco, en lo que yo domino, en lo que yo creo. Así mismo es. Porque de entrada no da cabida a mis propios razonamientos si estoy de acuerdo o no. Lo que me recuerda este versículo que hemos compartido tantas veces es en Isaías 55, versículo 9. Ujú. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es un versículo que repitamos mucho porque yo necesito recordar eso en mi vida claro. siempre. Que Él está más allá. Sí, y yo no entiendo lo que Él está haciendo y no puedo entender lo que está Exacto. haciendo. Tengo que aceptar esto y obedecerlo. Esa es la realidad. Y esta realidad es que no podemos entender a un Dios infinito, un Dios Exacto. omnisciente, que lo ha creado todo y que es omnipotente. Amén.
Eso nos ayuda a obedecer. Nuestro deber es como Romanos 12, versículo 1 a 12 nos dice: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, no especial, racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén, amén. Y cuando todos estos versículos saturan nuestra mente, entonces se da una renovación de nuestra mente. Y aprendemos y se nos hace más fácil caminar dentro de su voluntad y conocer cuál es su voluntad. Amén. Y esto incluye la segunda mitad del proverbio que dice: reconócelo en todos tus caminos. Y esto es parecido a la primera parte del versículo que ya citamos, que dice: no te apoyes en tu propio entendimiento, que acabas de mencionar. O sea, cuando le reconozco a Él es porque ya he asumido que no puedo. Mi primera reacción es pensar en basarme en mis pensamientos, pero no. Lo primero es reconocer a Él, lo que Él nos enseña, lo que Él dice en su palabra, lo que es bíblicamente correcto, no lo que yo sienta. Las decisiones no se pueden basar en lo que yo sienta, sino en lo que Dios nos enseña en su palabra. Y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde el mundo pregona que debo de ser feliz y hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta. Lo que tu corazón dice. Exactamente. De nuevo, necesitamos vivir bajo este principio siempre, no solamente cuando lo entendamos o porque yo esté de acuerdo. Excelente punto. Por encima de lo que yo sienta o lo que yo crea que sea lo correcto, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a conocer mientras desarrollemos mayor precisión en el manejo de la palabra de Dios. Así como Moisés hizo, necesitamos confiar en Dios con todo el corazón y en todos nuestros caminos. Con Dios es todo o nada, porque la obediencia a mitad no es obediencia. ¿Qué es, Katy? ¿Cómo nos dice? La desobediencia. Exactamente. Y si a pesar de todas sus enseñanzas decidiéramos ignorarlo, o sea, a Dios, a su palabra, ¿qué Él mismo nos dice en su palabra? Que Él enderezará mis sendas. Él enderezará tus sendas. O sea, si yo decido ignorarlo y me voy por mi camino, me va a pasar como conocemos a un personaje muy importante que yo creo que los niños desde chiquitico, una de las primeras historias que le enseña, y es el personaje de Jonás. Desobedeció a Dios y ¿qué pasó? Dios le enderezó la senda y se lo llevó dentro del estómago de una gran ballena. Pero él pagó la consecuencia. Exactamente. Bueno, Katy, terminó en el estómago de una gran ballena. No creo que haya sido nada. No quisiera pasar eso, ¿no? Exacto. Sin embargo, nuestro Dios es misericordioso. Él quería, la motivación de todo esto con la historia de Jonás era motivado a perdonar al pueblo de Nínive, al cual Jonás en su entendimiento entendía que no debía de suceder, que estos no merecían ser perdonados. Y saben que cuando conocemos la historia de Jonás, humanamente es verdad, el pensamiento de Jonás es muy racional. Estos ninivitas no merecían ser perdonados. Lo que Jonás olvidó, y muchas veces nosotras olvidamos en nuestra interacción con la gracia que debemos de dar a los que están a nuestro alrededor, es que Dios me perdonó a mí primero, Dios perdonó a Jonás primero, y cuando Jonás fue perdonado, él tampoco merecía ser perdonado. Yo tampoco merezco el perdón y la salvación que Dios me ha regalado. Esa es la realidad. Y sin embargo, Dios siendo Dios, ¿qué hizo? Me perdonó y nos salvó, Katy. Sin nada que hemos Sin hecho. nada cambio, exactamente. O sea, Jonás pensaba que él era mejor que los ninivitas porque pertenecía al pueblo de Dios y no a un pueblo pagano y cruel. O sea, muchos argumentos muy razonables humanamente. Sin embargo, el pensamiento que debió de predominar es la enseñanza que Dios nos da en su palabra. Amén. Y quiero que pausemos para evaluarnos sobre este punto, porque es importante. ¿Con qué frecuencia en juicio a los demás, con esta misma dureza que tuvo Jonás para con las ninivitas? Cuando alguien me hierre, cuando me acusan falsamente,
cuando calumnian contra mí, mi primera reacción es perdonar. Wow. Ouch. Regularmente no. Exactamente, yo tampoco. Si confío en Dios con todo mi corazón y lo reconozco en todos mis caminos, aun cuando no quiera perdonar, daría el paso en obediencia al Señor. ¿Qué es lo que Él está esperando? Amén. Mi carne me dice que no, pero mi espíritu me dice que sí. ¿Cuál camino tomaré? Y esto me trae a la mente el versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que, y eso es la parte del versículo que yo quiero que se grabe en mi mente, no podéis hacer lo que deseáis. Y la realidad es que mientras estemos en este mundo, todos los cristianos viviremos constantemente en esta lucha contra nuestra carne hasta que pasemos a su presencia. Sin embargo, puedo decirle por experiencia propia y como testimonio para animarles que cuando camino en el Espíritu y no cedo a mi carne, los resultados son favorables y soy grandemente bendecida. Yo me imagino tú has sentido eso también, ¿verdad? Se duerme muy bien. Y la cosa como se siente que yo subí un escalón. Así es. Hacia Dios. Y más en pos de la madurez espiritual y la santidad. Con un cada vez más firme propósito de no regresar a donde estaba. ¿Y sabes por qué? Juan capítulo 14, versículo 21 nos explica. Últimamente eso ha sido uno de mis versículos favoritos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Cada vez que experimentamos esta íntima manifestación de Dios en nuestras vidas, se hace cada vez menos posible al volver atrás. Uh-huh. Es un sentir tan maravilloso Amén. que nos sirve de motivación para seguir progresando en pos de la santidad y así experimentarlo de nuevo. Amén, amén, así es. Katy, Dios es bueno y no, esto no es un cliché. Lo que pasa es que vamos a ir conociendo la magnitud de la bondad de Dios a medida de que conozcamos mejor y dominemos con mayor precisión sus mandamientos, porque lo aplicamos y como mencionas ahora mismo, en carne propia podemos testificar, evidenciar las bondades que hay, las bendiciones que hay en obedecerle. Mientras más estudiamos la Biblia y mientras más obedezcamos, pues entonces todo se nos hará más fácil y más evidente se nos hará que Dios es realmente maravilloso. Amén. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es amoroso y todos esos atributos que vemos en la Biblia lo vamos a poder entender y comprender y experimentar en nuestras vidas. Amén. Él es fiel a un pueblo infiel, es lleno de gracia y misericordia a pesar de nosotras y siempre está listo para continuar formándonos a la imagen de su Hijo, a nuestro beneficio y a pesar de nuestras respuestas pecaminosas constantemente. O sea, es increíble el Dios que tenemos y si no nos maravilla, nos falta entonces mucho por conocer Amén. de Él. Amén. Y Katy, hasta aquí hemos podido llegar en el día de hoy. El tiempo se nos agotó, siempre se nos va más rápido de lo que quisiéramos, porque como cuando comenzamos a hablar y a desarrollar el tema, que Dios tiene para hablar. Así es. Y terminamos de repasar las reacciones pecaminosas de Moisés, presente en todos los humanos, no solamente en Moisés. Y vimos también la misericordia y la paciencia de nuestro Dios para con Moisés y realmente para con todos nosotros, sus hijos. Es parte de lo que quisimos hacer en el programa de hoy, compartirle el Dios asombroso que tenemos, que respaldó a Moisés, que le abrió caminos y que está ahí para nosotras. Dios nos ama inmensamente y Él merece lo mejor para nosotros y lo mejor de nosotros, perdón. No que justifiquemos nuestros pecados. Así realmente.
Dios quiere santificarnos y al contrario, Él no cohabita donde hay pecado. Así es. En el próximo programa, entonces, comenzaremos con Éxodo capítulo 4, versículo 19, donde Moisés comienza el último periodo de sus últimos 40 años. Cuando comenzamos la serie de Moisés, recuerden que explicamos que su vida estaba dividida como en tres periodos de 40 años. Exacto. Primero los 40 años en Egipto, segundo 40 años en el desierto, y entonces ahora comenzamos a repasar lo que serían estos últimos 40 años. Eso es donde vemos claramente la gloria, la bondad, el poder. Y la orquestación de Dios al ver cómo Moisés regresa a Egipto a confrontar a nada más y nada menos que al propio faraón. Que era su familia. Exacto. Que eran quienes le perseguían en un momento también para condenar a muerte. Así es. Y también para terminar en el día de hoy queremos hacerle una invitación, y es que visiten nuestra página de Instagram, en donde vamos a estar posteando preguntas que nos lleven a hacer mayor introspección sobre el contenido de este programa, y como por ejemplo las 3 preguntas que compartimos del material de Chuck Swindoll. Nuestro objetivo es, como hemos dicho a lo largo de este programa, llevarnos a indagar, a escudriñar la palabra, porque el conocimiento de Dios echa fuera todo temor, como dice la misma palabra, y eso es lo que queremos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, que seamos mujeres afianzadas en su palabra, que conozcamos los dones, atributos, el carácter de nuestro Dios, porque sabemos de primera mano, estamos en proceso, pero sí podemos ya testificarle, tanto Katy como yo y todo este equipo de Mujer para la Gloria de Dios, de que mientras más conocemos y confiamos en el Señor, pues menos nos domina el temor. Amén, amén. Así es, que escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana, y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Aquí estaremos, si Dios lo permite. Amén. Y no olviden que pueden escribirnos a mujerparalagloriadeDios@gmail.com, y así continuar compartiendo lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Y compártelo con otras. Si le ha tocado su corazón, compártelo con otros, porque puede tocar el corazón de ellos también. Recuerden siempre, por favor, orar para el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén, así es. Y recuerden que pueden entrar a la página de YouTube de Radio Eternidad para ver este programa y cualquier otro que quieran compartir con otras mujeres, para que este contenido pueda edificar a muchos. Y también pueden seguir directamente Mujer para la Gloria de Dios en Instagram, escribiendo @Mujer para la Gloria de Dios, todo en mayúscula, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones a todos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.